¿Tomamos café? Muy bien. Buenos días, bienvenidos a otro debate, otra mesa redonda. Me corresponde a mí moderar esta mesa redonda. Para los que no estuvieran aquí ayer en la sesión inaugural, soy el general Valentín Gamazo, director del Museo del Ejército. Y estamos hablando de cultura y discapacidad. Y qué mejor sitio para hablar de esto que en un museo nacional como es el Museo del Ejército. Va a haber 6 intervinientes. Yo rogaría a todos que fueran lo más breve posible para que nos dé tiempo en el tiempo previsto a todas las intervenciones. Y si se acotara el tiempo, las preguntas se pueden hacer tomando el café. A más duración no tomamos café. O sea que hay que tener en cuenta que si queremos tomar café hay que acortar un poco. Simplemente decir como introducción, yo y desde mi experiencia como director de museo, que realmente en el mundo de la discapacidad y los museos se ha dado un salto de gigante. Pero no es suficiente. Yo, en este caso, en el caso nuestro de este museo, pues es un edificio del siglo XVI que es prácticamente accesible por tipo de movilidad en el 100% de sus instalaciones. Pero, en cambio, para discapacidades de audición o de visión, pues queda muchísimo por hacer. Realmente nos hemos volcado todos muchos en un tipo de discapacidad, pero nos hemos olvidado de las otras, ¿no? Y es un esfuerzo que debemos hacer todos e intentamos hacerlo en cualquier actividad que hacemos, exposiciones temporales, pero sobre todo en la exposición permanente. Pero no voy a hablar yo más porque los que tienen que hablar son los demás. Presento rápidamente a los participantes. A mi izquierda, Belén Ruiz Mezcua, directora gerente del CESIA y organizadora de este congreso. Es licenciada en Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Físicas por la Politécnica de Madrid. Es subdirectora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III, hasta 2015 directora de grado de Ingeniería Informática y en la actualidad subdirectora primera de la EPS y subdirectora de Orientación Académica y directora del grado abierto de Ingeniería. Es profesora titular del Departamento Informático de la Universidad Carlos III de Madrid y la directora gerente del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. A continuación, María Luisa Peña Roldán, directora ejecutiva de la Oficina de Atención a la Discapacidad. Esta oficina tiene, entre otras funciones, recibir consultas y quejas en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, es decir, de la TDT, si cumple los objetivos subtitulados, audiodescripción y lengua. E informa al Pleno del Consejo Nacional de Discapacidad, así como la accesibilidad universal con diseño para todos los bienes y servicios a disposición del público. Es una auténtica luchadora y yo, viendo su currículum, no puedo menos que admirarla por su superación. Entre otras cosas, puedo decir que sacó 24 matrículas en el bachillerato, si no me equivoco, aparte de luego su carrera profesional como en el mundo jurídico. A mi izquierda tengo a mi gran amigo y colega Santiago Palomero Plaza. Es director del Museo Sefardí, es natural de Cuenca y además fue director del Museo de Cuenca, es arqueólogo y conservador por oposición. Realmente yo creo que su gran vocación es la arqueología, aunque esté director del Museo Sefardí, que es su trabajo actual. Ha realizado excavaciones en Cuenca, especialmente yo creo que en Valera, que también la zona de Valera. Pero yo, pues según me consta, desde que llegó al Museo Sefardí se sintió fascinado por la cultura judía y puedo decir que tiene una hiperactividad que nos desborda, ya que el museo es un foco continuo de actividades, una detrás de otra, que los demás museos de Toledo nos tiene acomplejados, no somos capaces de seguir su ritmo, ¿eh? Es otro luchador también, por muchas cosas personales. A mi derecha tengo al presidente, el ejecutivo de la Fundación Vodafone, director general de la Fundación Vodafone. Inició su trayectoria con esta compañía hace ya casi 20 años. Antes había trabajado en otras empresas relacionadas como Hewlett Packard y el Banco Santander, siempre con responsabilidades vinculadas a la tecnología. En los últimos años se ha hecho cargo de la dirección de la Fundación Vodafone, una fundación que utiliza las habilidades tecnológicas de la compañía, que patrocina en beneficio de dos bloques, las personas con discapacidad y las personas mayores. Es ingeniero de telecomunicaciones, profesión que continúa ejerciendo. Más a la derecha tengo aquí exactamente el nombre aquí. Ángel Murcia Cuenca es el director adjunto del Centro Dramático Nacional, es decir, otra foco de la cultura, que no solamente vamos a hablar de museos, en este caso del teatro. Desde 1989 ha realizado labores de producción y gestión de espectáculos,
para diferentes entidades públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Barcelona, Teatro de la Abadía, Comunidad de Madrid o el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, donde actualmente desarrolla labores de director adjunto del Centro Dramático Nacional. Compagina su habitual trabajo con el de profesor de producción y gestión de espectáculos en vivo en el Centro de Tecnología del Espectáculo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Máster La Fábrica, entre otros. Y finalmente tenemos el extremo final de la mesa Ángel Luis Gómez Blázquez. Es director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Juventud y Ocio y Deporte de la ONCE. Tras haber ocupado diversos puestos de responsabilidad en la ONCE, en la actualidad desempeña su trabajo como director ejecutivo de Autonomía Personal, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte, cargo que ejerce desde el 2011, y que compatibiliza con el de presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos y vicepresidente del Comité Paralímpico Español. Pues bien, con estos 6 ponentes iniciamos la mesa redonda, actuando en primer lugar María Luisa Peña Roldán. Yo pediría a los ponentes que, por favor, se abstengan al tiempo para que dé tiempo a que todos hablen, incluso si pudiéramos alguna pregunta antes de pasar al café. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias a CECIAR por permitirme presentarme en esta nueva edición de AMADI. Como ya han estado comentando, que la oficina recibe consultas y quejas de personas con discapacidad en materia de telecomunicaciones y también de cultura, voy a mezclar cuáles son esas quejas, pero esta vez las voy a mezclar con agradecimiento. Primero, en el verano del año pasado hubo una madre, una niña de Canarias, que una de las cosas que se quejaban es que en Mediaset, en Telecinco, muchos de los canales no estaban subtitulados o estaban subtitulados a destiempo. Este año recibimos un informe de Mediaset diciendo que habían hecho una evaluación y un estudio y que funcionaba ya en la comunidad de Canarias. Hablamos con la madre y dice que sí, que funcionaba bastante bien, con lo cual, de momento, estoy agradeciendo a Mediaset que hubieran realizado esta actuación. Por otro lado, nosotros pedimos al Ministerio de Industria, Turismo, que como ya los subtitulados se están cumpliendo más allá de lo que establece la Ley General Audiovisual, que aumentaran el 100% y sobre todo la calidad del subtitulado. La contestación ha sido que se ha realizado un grupo de trabajo para el tema de calidad, que se estudiará el tema del 100% y, como ya lo contaron ayer, pues no me voy a extender con ese tema. En segundo lugar, una de las quejas que hemos tenido de las personas usuarias de lengua de signos es que, en principio, ponían las imágenes del intérprete a un lado en una pantalla alargada. Posteriormente, se ha hecho en una pantalla corta. En Radio Televisión Española pedimos informe y nos han comunicado que están estudiando este tema y van a ver cómo lo pueden solucionar para alargar la pantalla. Porque parece ser que las personas que no son sordas les molesta ese intérprete alargado, pero van a hacer un estudio sobre ello para ver si lo pueden solucionar. Por otro lado, ya quiero agradecer a Radio Televisión Española su página web, porque hemos recibido información de fuera, de gente española que está fuera de España, que pueden ver las páginas web, todos los programas subtitulados, que ya no esperan un tiempo a que se baje el archivo, sino que ya directamente bajan la serie, bajan el documental y ya se puede ver subtitulado. Por otro lado, quiero agradecer también a Tres Media, porque en su momento, en el debate A4 de Televisión Española, que fue un debate histórico, me llamaron mucha gente sorda para preguntarme si iban a subtitular ese debate. No solo lo subtitularon, sino también que lo pasaron la lengua de signos a través de la página web. Fue duro, yo sé que fue muy duro, a lo mejor no fue exacto, pero la verdad que fue un hecho histórico porque fueron los primeros que lo hicieron. Y les quiero agradecer eso y además decirles que este verano, estando en un pueblecito, por las mañanas, al lado de la piscina había un bar y en el bar había una televisión. Veréis que hay dibujos animados que están subtitulados. Los niños eran oyentes, no había ningún niño sordo. Pero de esa manera la tele no hacía ruido y los niños se quedaban ensimismados mirando la televisión, y lo mismo por la tarde.
Ahora cuando vamos a Vips o voy a donde voy a desayunar, mi cafetería está subtitulada casi toda la televisión. Pero no lo he pedido yo, sino que ya lo van subtitulando porque ven que la gente se queda mirándolo y es algo muy agradable. Y finalmente, cuando fui a la consulta del dentista la semana pasada, no tuve por menos que hacer esta fotografía porque hasta el dentista me puso la televisión subtitulada. Pero no porque yo era sorda, sino porque lo pone así. Dicen que la gente cuando va no se pone tan nerviosa a la hora que les toque a ellos hacerse lo que les tengan que hacer. También quiero agradecer a Westcine, porque hubo un problema en los cines de Príncipe Pío de Cinesa. Y en lugar de decirme, no, fueron un grupo de informáticos, estuvieron viendo que había un problema de software, lo solucionaron. Las personas que fueron allí les dieron una entrada a los que se quejaron para que fueran a verlo. Yo, de paso, fui también pagando y la verdad que ya se solucionó el problema. Otro tema importante es el teatro, de las personas con discapacidad en el teatro real. Acudían a la ópera personas ciegas y decían que, a pesar de que había habido una información sobre que existía una forma de oír la ópera mediante audiodescripción, no funcionaba. Bueno, pues se les explicó que sí, que hay una app que se baja, que es esta que veis aquí en la pantalla, y por un escaneado se puede oír perfectamente la ópera. Aquel día también hubo un problema tecnológico, o sea, hay que ver que muchas veces las tecnologías no funcionan, porque todo no es perfecto, pero el resto de las veces, pues, de momento sí ha funcionado. Así que agradezco tanto al Teatro Real como a Cesía, que le pedí informe, y también a Aristia por haberme contestado a esta pregunta que me hicieron. Finalmente, que no me quiero olvidar, quiero agradecer más cosas. A la Fundación Vodafone también, por el Teatro Real y Aristia. Movistar Plus. Ya sabéis que es una cadena privada. Nosotros, como hemos tenido quejas de que no se subtitulan y no están obligados, hemos hecho una pregunta y nos informan que poco a poco irán integrando la accesibilidad. Bueno, es lo que dicen. Yo no sé si lo harán o no lo harán, pero se lo agradezco por esta contestación. Guía virtual accesible de museos, porque personas con discapacidad y algunos museos, cuando yo doy clases a funcionarios, me preguntan para qué sirve. Entonces, ellos a mí me han aportado muchos datos para yo informar para qué sirve, para las personas sordas, para las personas ciegas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, a Teatro Accesible Actes, porque piensan en todas las discapacidades, y en la última, que fue muy agradable, la discapacidad intelectual en el teatro. Así que muchísimas gracias a todos y con esto acaba mi exposición. Muchas gracias, María Luisa. Pasa la palabra a Ángel Luis Gómez Blázquez. Ahora sí. Pues muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Lo primero, como ya vienen haciendo a lo largo de este congreso diferentes compañeros de distintas entidades e instituciones, pues quería agradecer a Belén Ruiz y al CESIA pues esta oportunidad que nos han dado de hacer un guiño, de comentar e informar un poquito, aprovechando este año tan importante en el que se han celebrado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pues como digo, hacer un pequeño guiño en cuanto al trabajo que están haciendo, que han hecho nuestros deportistas, no solamente en estos últimos Juegos, que como muchos de vosotros sabréis, han tenido un excelente resultado, y eso, pues, en definitiva, es un poco pues el resultado y el trabajo que de diferentes instituciones deportivas y no deportivas, pues se viene trabajando, se viene realizando a lo largo de los últimos años, pero lo más importante, desde luego, el esfuerzo, trabajo, sacrificio, dedicación que tienen nuestros deportistas con discapacidad. Como digo, creo que es importante el poder hacer una muy breve
explicación de cuáles han sido los resultados, de cómo se han conseguido, porque desgraciadamente pues tenemos que aprovechar un año olímpico y paralímpico en el que nuestros deportistas pues obtienen un excelente resultado para España, para nuestro país, y que desgraciadamente pues una vez que finaliza ese año, el ante y el post, pues la práctica del deporte de personas con discapacidad se deja un poquito aparcada por parte sobre todo de los medios de comunicación, con lo cual creo que este o cualquier otro foro desde luego lo aprovechamos o lo intentamos aprovechar lo más posible. A mí me resulta curioso e interesante porque, como se ha dicho, pues bueno, desempeño mi trabajo en la ONCE dentro del área específica de accesibilidad, nuevas tecnologías, autonomía personal, y en estos congresos, como digo, por lo general suelo venir a dar un poquito de caña, un poquito de guerra, como muy bien ha hecho María Luisa, pues en pro de la audiodescripción y de la accesibilidad a los diferentes entornos audiovisuales. Creo que ha habido también ese mensaje de la importancia que representa pues el subtitulado, la lengua de signos, la audiodescripción en este congreso, con lo cual pues yo me voy a centrar muy rápidamente en esos resultados deportivos. Bueno, pues ¿qué han hecho nuestros deportistas en estos últimos Juegos? Pues creo que han obtenido una excelente posición en el medallero general. Hemos quedado situados en la posición número 11 del medallero, obteniendo 31 medallas, 9 de ellas han sido de oro, 14 de plata y 8 de bronce. Esto que al final pues nos ha hecho salvar un poco el papel que veíamos difícil en estos Juegos, porque ha aumentado muchísimo el nivel deportivo, el nivel competitivo. Nos ha hecho caer en el medallero. En los Juegos de Londres quedamos en la posición 17 con 42 medallas. Perdón, hemos caído en las medallas, pero hemos avanzado en la posición del medallero. Aquí hemos estado por detrás de grandes potencias, como han sido de los últimos Juegos de Atenas, Pekín y Londres. China ha arrasado con 107 medallas de oro, 81 de plata, 51 de bronce. Y bueno, pues luego hay potencias a nivel competitivo como son Gran Bretaña, Ucrania, Estados Unidos, que han hecho un excelente papel y que bueno, al final creo que nosotros con esa posición número 11 pues nos han hecho, como digo, salvar los trastos de una manera muy razonable, y creo que nos han hecho pues tener un papel a nivel internacional del deporte paralímpico español a un muy alto nivel. Todas las medallas son importantes, todos los resultados obtenidos son importantes. La natación ha sido fundamentalmente quien ha ido por delante del resto de los deportes, quien ha obtenido de esas 31, 17 medallas, pero a mí sí me gustaría destacar el papel realizado por la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas, que ha obtenido esa importantísima medalla de plata en los Juegos. Es la primera medalla que se consigue en la historia de los Juegos Paralímpicos, obteniéndose el mejor resultado en Atlanta 96 con un cuarto puesto. Pero bueno, este es un congreso en el que fundamentalmente se habla de tecnología y, por supuesto, no voy a evitar el hacer esa pequeña interrelación que la tecnología y la importancia que tiene la tecnología dentro del deporte adaptado. Las nuevas tecnologías y el deporte adaptado están estrechamente ligados, ya que en el caso de algunos deportes no se podría realizar por parte de algunas personas con discapacidad pues alguna de las modalidades si no dispusiéramos de algunas ayudas tecnológicas. En el deporte adaptado se utiliza la tecnología pues con el objetivo de innovar en adaptaciones que permiten a la persona con discapacidad realizar un deporte determinado, tanto en recursos materiales, en algunos casos como pueden ser las sillas de ruedas para la práctica del atletismo, la práctica del baloncesto en silla de ruedas, el tándem en ciclismo, fundamental para las personas con discapacidad visual, y también recursos digitales, como puede ser pues diferentes aplicativos informáticos, páginas web, para poder realizar algunas prácticas deportivas, tanto en entrenamiento como en competición y alta competición. En el caso de las personas con discapacidad visual, pues desde luego sería muy difícil no hacer uso de las nuevas tecnologías. Sería bastante complicado que una persona ciega total se lance a 120, 125 kilómetros por hora en una pista de esquí si no fuera por ayudas técnicas o tecnológicas como pueden ser los intercomunicadores pues que están desarrollándose cada día más. Se está avanzando mucho en determinadas tecnologías, por ejemplo, para mejorar la competición en natación a la hora de que un deportista
se acerca al borde de la piscina y se le avisa. Tenemos un sistema absolutamente rudimentario, es un palo largo con un extremo de corcho que cuando el deportista se acerca a una distancia concreta se le da en la cabeza o en la espalda para que pueda voltear. Eso, que es muy rudimentario, todavía tecnológicamente no se ha resuelto. Estamos trabajando con alguna compañía, en este caso concreto con Samsung, para que a través de un gorro con determinados sensores y tecnología Bluetooth pues pueda el entrenador a una determinada distancia pues activar unas señales, en este caso que en la cabeza se sentiría el deportista para poder hacer el volteo. En definitiva, como digo, creo que aquí seguro tenemos a muchos universitarios, mucha gente que se dedica a la tecnología, alta tecnología, a muchos ingenieros, y yo creo que es interesante que se apueste por el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para mejorar la práctica deportiva. Desde ONCE, desde el Comité Paralímpico, desde las federaciones con discapacidad en general, seguimos trabajando y apostando por que las personas con discapacidad hagan actividad deportiva, hagan cualquier tipo de actividad deportiva. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que ese desarrollo deportivo facilita, en nuestro caso, por ejemplo, las personas con discapacidad visual nos facilita muchísimo pues la orientación, la movilidad, y nos facilita mucho la integración en todos los ámbitos educativos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso es muy por encima, muy rápidamente, el mensaje que quería transmitirles, y como decía al principio, pues agradecer muchísimo esta posibilidad de hacer un guiño muy, muy rápido a lo que significa el deporte, y bueno, pues también, como se hacía en alguna otra mesa, solicitar de alguna manera pues el apoyo de las diferentes instituciones públicas, sobre todo, y de los medios de comunicación para desarrollar y apoyar un poquito más el deporte de personas con discapacidad, no solamente en esta etapa, en este año olímpico y paralímpico, sino en el resto de los ciclos paralímpicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Pasaba la palabra a Santiago Palomero. Buenos días. En primer lugar, decir que los conservadores de museos, yo represento aquí a un museo, más que como director, como conservador, siempre me gusta decirlo, porque a mí me gusta decir que los conservadores de museos somos contadores de historias. Probablemente la profesión más antigua del mundo, por mucho que algún colectivo haya intentado pensar que esa profesión era más antigua que la nuestra, pero no. Primero se cuenta una historia y luego ya vienen otras cosas. Pero en principio yo estoy muy orgulloso de que esa profesión, la nuestra, me recuerde a esas noches que se reunían los neandertales junto a un fuego en una noche estrellada y sin ningún medio audiovisual, como yo ahora hablándoles, simplemente con la palabra, pues le hacían soñar a la gente en un tiempo muy complicado y muy difícil. El Museo Sefardí, para que no lo conozca, Sefarad en hebreo significa España, tiene como misión fundamental dar a conocer la cultura hispano-judía sefardí y su aportación a la cultura española, que es muy importante. Y sobre todo hacer accesible a nuestros públicos, a todos nuestros públicos, lo que ha representado esa cultura como aportación a la cultura española, incluyendo el rico acervo de los conversos y de los sefardíes. Y cuando hablo de los conversos, hablo de la gente que se quedó, y de los sefardíes, de los que se fueron al Imperio Otomano y a otros sitios. Pero hay que tener en cuenta que entre los que se quedaron los conversos figura gente tan importante como Santa Teresa o el Fray Luis de León o el propio Cervantes, sin los cuales no se entendería la historia de España. Este museo además tiene una misión más que se ha añadido, que es la de transmitir el concepto de multiculturalidad, de paz y de tolerancia que reinaba, al menos en la ciudad de Toledo, durante el siglo IX al XIII, más o menos, como ejemplo de ventana histórica de lo que puede suceder en un mundo tan convulso como el de hoy en día, en el que, bueno, no es que todo fuera, digamos, idílico, pero sí había una mínima convivencia, lo que se ha dado a llamar el Estatuto Mudéjar de Convivencia de Toledo, que dio lugar a fenómenos como la Escuela de Traductores de Toledo y la traducción del saber antiguo. Cuando digo el saber antiguo, digo las matemáticas, la ciencia, la física, incluso la informática. ¿Por qué no? Porque la matemática es informática. Hasta el día de hoy se hizo aquí ese trasvase y lo hicieron judíos que hablaban el idioma castellano y que hablaban el árabe como lengua franca, y eso nos hace a Toledo una ciudad especial. En la Edad Media se decía que para estudiar a Dios había que ir a Bolonia, o sea, teología, para estudiar las leyes
para estudiar teología había que ir a Roma, para estudiar leyes había que ir a Bolonia y para estudiar el diablo había que venir a Toledo. El diablo eran las ciencias naturales, la física, la química, la astronomía, y gracias a eso ese saber traspasó a las universidades antiguas. Pero yo no he venido aquí a hablar del Museo Sefardí, que lo tienen ustedes aquí a 15 minutos andando, sino a hablar de lo que el Museo Sefardí hace por la gente con discapacidad y por todo el mundo en general. Pero en este caso sí que les aconsejo leer una cosa que a mí me ha servido mucho para preparar al menos esta charla, que es la Guía Práctica de Accesibilidad que acaba de publicar el CERMI, una guía de accesibilidad universal que está en Internet y en la que nos insta a conocer las diferencias para tenerlas en cuenta y actuar de forma inclusiva para superar las distintas barreras visuales, auditivas, físicas, cognitivas o psicosociales, entre otras. La normativa técnica UNE de accesibilidad resume en el acrónimo DALCO, D-A-L-C-O, los conceptos y contenidos básicos en esta materia. Yo voy a hacer un resumen muy breve de cómo eso se aplica en el Museo Sefardí. La D de DALCO se refiere a la deambulación, es decir, nos remite al espacio físico y a la manera de desplazarse. E incluye no solo las zonas de circulación, sino los espacios de aproximación, las áreas de descanso, los cambios de plano y los pavimentos. El Museo Sefardí tuvo en cuenta desde el principio, en su proyecto museográfico, las propuestas de diseño universal que llevan el uso para un amplio espectro de personas con diferentes capacidades, la flexibilidad de usos, que la información sea perceptible para diversos niveles e incluso la tolerancia al error, porque de los errores también se aprende. Sobre todo en un museo en el que visitan 300.000 personas al año y en el que en un espacio reducido de unos 1.000 metros cuadrados tenemos que convivir, diversos usos del museo. En la actualidad nuestro centro es accesible al 80%. Está en una sinagoga del siglo XIV y, como le pasa a un edificio del siglo XVI, no todo es accesible. En este caso, la Galería de Mujeres de la Sinagoga del Tránsito no es accesible porque la única escalera que hay no permite poner un ascensor. La sinagoga es un edificio especial de la historia de España que tiene un techo estrellado, unas ventanas que evocan a Jerusalén celeste y un jardín de yeserías que, de alguna manera, cuando lo construyó Samuel Aleví, el patrocinador y ministro de Finanzas de la época, quiso emular con el templo de Jerusalén para que la gente que allí rezaba se sintiera especial. Hay unas inscripciones en hebreo, hay inscripciones en árabe y hay inscripciones también cristianas, por lo cual es un edificio multicultural que no solo nos da imágenes del pasado, sino que nos da pautas para el futuro. En este caso, ¿qué hemos hecho con ese 20%? Porque el otro es accesible, incluido el Jardín de la Memoria, pero en ese 20% hemos hecho lo que el manual aconseja, que es hacer un ajuste razonable, es decir, buscar una solución para que las personas con discapacidad física, al menos, puedan acceder visualmente a las imágenes de la galería que explica el ciclo vital y festivo de los judíos y a su contenido. Entonces hemos creado un kiosco multimedia especializado y especialmente adaptado para visitantes en sillas de ruedas y pueden acceder, aunque no sea nada más que visualmente, a ese 20% que les queda. La A del acrónimo DALCO versa sobre el concepto de aprehensión y el famoso lema prohibido no tocar, o prohibido tocar, perdón, de los museos del siglo XX. Los museos de la ciencia nos enseñaron a transformarlo en el también famoso lema prohibido no tocar. Y junto con el concepto de percepción áptica que la ONCE propuso en sus manuales para despertar a los museos a las personas con discapacidad audiovisual, nos llevaron a proponer la visita autónoma de personas ciegas al museo mediante la creación de 7 estaciones táctiles, 2 mapas de situación y 19 piezas. Tengan en cuenta que el museo pone 200 piezas, luego 20 piezas es un tanto por ciento alto, entre las que hay originales y copias que, por supuesto, se pueden manipular tanto por las personas con discapacidad visual como por los visitantes del museo, teniendo en cuenta que tienen preferencia los primeros y además establecen diálogos muy bonitos algunas veces entre los personajes. A veces preguntan, como nos decía el diputado Baño antes, le pregunta a uno que ve a otro, a un ciego, ¿qué ves tú ahí? Y el ciego, que no ve nada, a veces ve mucho más de lo que ven las otras personas porque está sintiendo una percepción especial. Además, creamos una audiodescripción AZOC para que dichas personas con discapacidad audiovisual puedan realizar una visita autónoma gracias al asesoramiento de la ONCE, que nos aconsejó cómo hacer esa guía, pues contando los pasos que hay para entrar a un sitio, cómo se deambula por el museo, diciéndoles dónde tienen las estaciones audiovisuales y también con la ayuda de la CNSE, la Confederación Estatal de Personas Sordas, pudimos ir a Fundación Orange, que nos pagó el gasto, todo hay que decirlo,
pudimos instalar en el museo, además de estas estaciones táctiles y magnificadores o lupas, bucles magnéticos fijos en la taquilla y en la tienda, además de lazos de inducción magnética para su uso en las audioguías. Este mismo año, y también gracias a la Fundación Orange, está en uso una app accesible con vídeos subtitulados en lenguaje de signos, y también hay un sistema Wi-Fi para el que lo quiera utilizar. La L de Dalco se refiere a localización, y teniendo en cuenta la iluminación, el pavimento y otros medios auxiliares, la Fundación 11 nos aconsejó cómo instalar los pavimentos podotáctiles para señalar las estaciones táctiles, y tanto en los mapas de situación como en las dichas estaciones. Y de momento han resultado con un sistema de gomas bastante fáciles y útiles de mantener. Solo la instalación de los textos en braille nos ha dado alguna guerra porque hemos elegido un sistema más caro pero más útil, que es el sistema de bolitas fresadas, pero hay que repasarlo de vez en cuando porque sufre una visita de 300.000 personas, hay gente que arranca alguno de los puntos. La CO de Dalco, ya acabamos, es de comunicación, y el acto de transmitir y recibir información en un entorno de comodidad, máxima autonomía y naturalidad. Los mensajes y los canales deben ser accesibles e inclusivos, teniendo en cuenta que el Museo Sefardí recibe a unos 300.000 visitantes anuales de todo tipo y condición, incluidos turistas. También debe hacer accesible en diversos idiomas sus contenidos, tanto en las hojas de sala, disponibles en inglés, alemán, francés, hebreo, árabe y chino, como en su nuevo web o en su agenda bilingüe. Y, en suma, siguiendo la intuición de uno de los mejores museólogos del siglo XX, Kenneth Hudson, que decía que los museos había que tener dos cosas, charm and chairs, encanto y sillas. Es decir, una historia que contar, algo que contar y, bueno, sillas. En este caso, nosotros también nos gusta utilizar alfombras para sentarnos en el suelo y contar historias. Y no solo contar historias, sino plantear los grandes problemas que tiene el siglo XXI, justamente sentado en esas cómodas esteras que están en el suelo, porque el museo no debe solo servir para representar el pasado, sino que debe ser utilizado para el presente en función del futuro. Y aspiramos a transmitir, además de ese legado hispano-judío y sefardí del que se ha hablado antes, unos valores de tolerancia, de multiculturalismo y de paz que están señalados en el propio edificio y que nosotros procuramos que estén señalados en todas las agendas y en todas las actividades de nuestro museo. Y esperamos que, sobre todo, lo que decía Kenneth Hudson, que a mí me gusta mucho, es que cualquier persona que visite un museo de cualquier condición o clase o situación sea más feliz al salir que cuando entró y más sabio. Eso es lo que quiere el Museo Sefardí. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Pasamos a la palabra a Ángel. Hola, buenos días. A ver Hola, buenos días. Mejor. Bueno, muchas gracias a Madís por invitarnos y poder un poco explicar cuál es el proyecto y el trabajo que nosotros estamos realizando. Primero os explicaré un poco qué es el Centro Dramático Nacional. El Centro Dramático Nacional es una unidad de producción dependiente del INAEM, que es Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura. Contamos con dos edificios, que es el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle Inclán. Uno de los edificios, que es el María Guerrero, es de finales del siglo XIX y el Valle Inclán tiene ahora 12 años. Estos edificios, el que es patrimonio, tuvo muchos problemas para quitar todas las barreras arquitectónicas, pero a lo largo de todas las rehabilitaciones que se han ido haciendo, esto más o menos está arreglado. Y en el edificio nuevo, en el Teatro Valle Inclán, indudablemente ya se hizo quitando todas las barreras, pero no del todo está el problema solucionado. Lo siguiente que es más interesante es ver cómo se llegó a la dirección del Centro Dramático. El actual director es Ernesto Caballero y la diferencia entre Ernesto Caballero y los anteriores directores es que los anteriores directores fueron decididos por el ministro que había en aquel momento, mientras que Ernesto Caballero estaba por un concurso público. Esta diferencia hace que para llegar a esta dirección tú tienes que entregar un programa y en el programa tienes que especificar cuáles son tus objetivos y cuáles son los tiempos que tienes que cumplirlo. En el programa, Ernesto ya hablaba de programación, discapacidad e inclusión. Yo quiero pensar que con el momento que decidieron elegir a Ernesto Caballero para la dirección del Centro Dramático es porque este es uno de los puntos que era un valor añadido al proyecto comparándolo con los proyectos de las otras personas que se presentaron al concurso. De los programas que nosotros tenemos, voy a haceros una referencia porque con los 5 minutos
no da mucho tiempo y creo que es mucho mejor que si luego queréis podéis visitar la página web donde están colgados todos los vídeos y todas las explicaciones. El programa que es como más vistoso y el que todo el mundo conoce es el Festival de una mirada al mundo, una mirada diferente. Llevamos 4 ediciones de este festival y por aquí han pasado ya pues, más de 40 compañías nacionales e internacionales. El sistema de exhibición, para que os hagáis la idea, suele ser producción propia, coproducción o compañías invitadas. Aquí en el festival lo que hemos hecho ha sido compañías invitadas y coproducciones con otras empresas privadas o también otras instituciones. Cuando ya pensamos que el público lo teníamos más o menos, que ya le estamos atendiendo, también pensamos en la parte del creador. El creador también tiene derecho, a pesar de, bueno, con cualquier tipo de discapacidad que tenga, tiene derecho a estar encima del escenario, tiene derecho a ser autor, tiene derecho a ser director. Y tampoco entendíamos que una vez que nos pusimos a mirar todo el panorama es dónde estaba y qué estaba ocurriendo. Entonces creamos un área de investigación y análisis en el que lo que hicimos fue juntar los talleres tenemos una base de datos de 1.500 profesionales, que son actores, directores, autores, bueno, de todas las partes, juntar en esos talleres 15 personas con cualquier tipo de discapacidad, con 15 profesionales que están incluidos dentro de esta base de datos. Estos talleres, que también lo que nosotros queríamos hacer es provocar y quitar el miedo a los profesionales del sector, estaban dirigidos por Andrés Lima, por Alfredo Sanzol, José Luis Raimon o Laila Ripoll. Otro punto que también nos dimos cuenta durante los festivales, porque es un poco con lo que empezamos, es que había otros festivales pero no había conexión. Entonces empezamos a hacer un punto de encuentro durante el propio festival con otros festivales que se encuentran en España y que además algunos de ellos llevaban una trayectoria mucho más larga que nosotros y sabían mucho más que nosotros. El siguiente punto que vimos, que esto ya fue el año pasado, porque cada vez vamos avanzando y nos vamos dando un poco cuenta de todos los fallos que vamos teniendo y lo importante que es afianzarnos más en esta historia, fue los programadores. Nos dimos cuenta que los programadores de los demás teatros, de toda la red nacional, estamos hablando de, probablemente hay más de 800 teatros en España, no creo que haya pueblo de más de 4.000 habitantes que no tenga un teatro, seguro que hasta de menos de 4.000 tienen, casas de cultura y demás. Hicimos un encuentro con los profesionales, los programadores, y les quisimos explicar cómo trabajábamos a lo largo de estos años, que quitasen los miedos y un poco también compartir cuál es nuestra experiencia, la respuesta de los creadores, pero también es importante la respuesta del público y también la respuesta de los medios de comunicación. Con los medios de comunicación es muy difícil trabajar, porque estamos hablando de medios de comunicación específicos de artes escénicas. Esto es algo que les acaba de llegar. Entonces decidimos hacer también otro encuentro para profesionales de la prensa y estuvimos hablando de qué es lo que ellos necesitan de información para poder juzgar. Nos hemos dado cuenta que los críticos por lo general no vienen y nos parece injusto, porque nosotros lo que proponemos es que vengan y que analicen. Nosotros todo el trabajo que hacemos siempre es en la vertiente profesional, ¿vale? No hacemos arteterapia, no es que no estemos ni bien ni mal, pero no es amateur. Siempre la gente que está encima del escenario o la compañía es profesional o los propios actores son profesionales. Obviamente cada uno tiene un mundo y es diferente. A la gente de los medios de comunicación estamos intentando darles las armas suficientes para poder analizar este tipo de proyectos y a poder hacer una crítica. Y nosotros pedimos que vengan, y además a las compañías, porque llegan muchísimos proyectos, a todo el mundo le decimos, cuidado, porque esto es el Centro Dramático Nacional, tú te estás exponiendo y os van a hacer una crítica en igual de condiciones que al resto de la programación. Y la respuesta es poquito a poco con los medios de comunicación. Si os metéis en la web veréis que hay otro apartado que se llama Ficción Sonora. Ficción Sonora, en verdad, comenzó... A ver, ¿cómo se explica? Ficción sonora es radioteatro. Es el radioteatro de toda la vida, que es un género que se ha perdido a lo largo de los años en este país y que nosotros queríamos recuperarlo. Es verdad que luego nos dijeron que se podía utilizar para gente que tuviese discapacidad visual y en algunos, como es una cosa que está colgada y nosotros damos la autorización, se han hecho experiencias en los centros culturales de España, en Latinoamérica, con colectivos con discapacidad visual y la verdad que ha funcionado muy bien.
Hay dentro de la programación habitual, porque la idea es integrar nuestra programación con toda la parte de discapacidad, hay una actividad que se llama los lunes con voz. Los lunes con voz son actividades de mediación que hacemos entre lo que se está produciendo en el escenario y el público. Son actividades gratuitas y algunas veces es una proyección, son conferencias, es un concierto, algo que tiene relación y que puede integrar al espectador con lo que está ocurriendo en el escenario. Pues en este tema también, a lo largo de los festivales hemos hecho los lunes con voz específicos, pero a lo largo de la programación habitual hemos intentado de vez en cuando meter pequeñas pinceladas, como metimos era en la producción de Galileo, que se hablaba sobre la luz y demás, metimos un documental que se llama Gabor, que era un director de fotografía que es ciego, y la verdad que funcionó muy bien. Luego nos dimos cuenta que nos faltaba una parte, que es la parte de formación. ¿Dónde estaba qué apoyo podíamos hacer nosotros a los trabajadores, a los creadores, para que pudiesen integrarse y demás? Entonces, creamos las becas EFESTO junto con la Fundación Universia. Vamos por la 4ª edición. Yo creo que este año es el año que más hemos recibido. Y yo creo que iríamos como unas 20 y tantas personas que hemos podido becar y que principalmente recibimos de gente de la música y sobre todo de Levante. Pero nosotros lo que queremos es también que sea en la vertiente en la parte de las artes escénicas, que sea en la vertiente artística, pero también en la vertiente profesional. Con lo cual, si conocéis cualquier persona que esté haciendo estudios reglados, le podéis animar a que se presenten el año que viene. Acabamos de hacer de esta 4ª edición, el año que viene se saldrá como en febrero, una cosa así, saldrá la convocatoria. También quisimos colaborar en la formación y prácticas de personal de sala. Esto lo hacemos con plena inclusión. Pensamos que es un puesto de trabajo que se puede hacer perfectamente. Hemos hecho ya 2 ediciones. La primera edición estuvimos súper contentos porque nada más de terminar la formación y las prácticas de 11 personas, 8 personas encontraron trabajo en diferentes museos, estuvieron en la parte de verano, porque además terminábamos como en junio, y vamos a ver la tercera convocatoria cómo nos funciona. Hay ahora un espectáculo que acabamos de estrenar, que se llama Cáscaras Vacías, que tiene 6 actores con discapacidad intelectual y discapacidad sensorial, y que lo que quisimos hacer, porque pensamos desde la dirección, es, muy bien, ya hemos hecho el festival, ya hemos hecho la parte de formación, hemos hecho la parte para el público, estamos haciendo la integración entre la parte profesional para que le vayan quitando el miedo, pero ahora nos lo tenemos que aplicar el cuento nosotros. No podemos seguir haciéndolo solamente como un sector o dejarlo en una parte festival. Y hemos hecho este espectáculo que se llama Cáscaras Vacías, que está dirigido por Laila Ripoll, que es una de las personas que dio taller. Estos 6 actores que están en el escenario son profesionales con más o menos carrera, pero son profesionales todos, que han hecho los talleres con nosotros a lo largo de estos 4 años. Uno solamente ha hecho un taller, los otros, pues no sé, Paloma creo que ha hecho como los 4 talleres o algo así. Y nuestro reto fue meterlo en programación regular y ver qué pasaba. Vamos a ver qué pasaba con el público. Este espectáculo, que si no os pongo el vídeo porque si no vamos a perder un tiempo y no me van a reñir ya, así que os metéis vosotros, ponéis Cáscaras Vacías, Centro Dramático Nacional, y podéis ver el vídeo y explica un poco la historia. Que teníamos el miedo de cómo responde el público. No es lo mismo hacer un festival para una función de un día a un espectáculo que va a estar durante 3 semanas. Bueno, pues la realidad está en una de las salas pequeñas del María Guerrero. La realidad es que el estreno fue, hoy es viernes, el estreno fue el miércoles y arrancamos con casi todas las entradas vendidas. Hemos tenido que poner unas entradas de última hora y ahora estamos ya estudiando sacar más funciones porque se nos han agotado las entradas. La respuesta del público, el público habitual que compra las entradas en el Centro Dramático Nacional es perfecta. La venta de abonos fue perfecta y ahora mismo el apoyo que nos está haciendo el público nos está ayudando un montón y nos hace un mogollón de ilusión. Para este espectáculo hemos creado un material adicional que normalmente no lo hacemos, que ha sido... Bueno, aparte del programa de mano que todos conocéis, tenemos el cuaderno pedagógico, que si entráis en la parte de arriba, en la parte pedagógica, os recomiendo porque son muy interesantes, y sobre todo el del Festival de una Mirada Diferente. Hemos creado un programa, un cuaderno pedagógico de fácil lectura. Nunca lo habíamos hecho, es la primera vez que lo estamos haciendo, y un programa en braille. Luego
aparte ya de todo lo que es la parte de programación, había que atender al público y lo he querido dejar para el final, que es Teatro Accesible. Teatro Accesible es una propuesta que nos llegó de Apten, de la mano de Fundación Vodafone, y que se trata de poder hacer accesible las funciones, lo hacemos con las salas grandes, de una manera libre para que el público pueda comprar las entradas cuando ellos puedan, cuando nosotros lo estamos poniendo, y que puedan hacer ocio compartido con sus familiares y no como era hasta ese momento en el que siempre tenían que venir de la mano de una organización, que era la ONCE, que tenía que organizarlo y toda la historia. Bueno, pues todos los espectáculos de sala grande durante 2 días es teatro accesible con bucle magnético de audiodescripción, sobre titulación y algunas veces, sobre todo en la parte del festival, tiene interpretación de signos. Los 2 edificios, el que es del siglo XIX y el que es el contemporáneo, el actual, los 2 tienen visitas guiadas y cuando resulta que el grupo tiene algún tipo de necesidad específica, pues hacemos visitas guiadas adaptadas. Para todo este viaje, porque nosotros comenzamos, este viaje lo hemos comenzado desde cuando se ganó el concurso, contamos con la ayuda de compañeros, de gente que nos ha podido ayudar, principalmente empresas, y quiero resaltar que es la Fundación Universia, que nos han ayudado en toda la parte de la formación, Plena Inclusión, que nos ayudan en la formación y en la parte de prácticas, la Fundación ONCE, que tienen el festival bianual, entonces cada vez que colaboran con nosotros y hacemos la programación de artes escénicas conjuntamente, Apten, que como os comentaba hace un momento, es la empresa que vino y nos dijo a ver cómo vamos a hacer esto, toda la parte técnica nos lo tuvieron que explicar, os han explicado hace un momento la aplicación que tienen, nosotros un poco más sencillo, que vinieron con la Fundación Vodafone. Luego nos han ayudado mucho las embajadas y, sobre todo, con el Gobierno de España, con la red de embajadas de España, se mandó un comunicado a todas las embajadas, a los agregados culturales, para recibir información de todas las compañías que estaban trabajando en este área alrededor del mundo. Y luego las diferentes asociaciones que también nos han ayudado, nos han dicho en qué cosas nos quejamos, en qué cosas estamos haciendo mal y ellos se quejan, o en qué cosas podríamos mejorar, pero también dónde se están haciendo ejemplos que podemos ir copiando. Nosotros nos fijamos mucho en el Teatro Nacional, en el National Theatre de Londres, que ellos llevan muchos años, tienen un presupuesto elevadísimo, pero no en este tema, sino todo general. Y, mantenemos relaciones con ellos y nos van un poquito guiando. Yo creo que lo mejor es que podéis visitar es la web, podéis ver toda la parte de cuadernos pedagógicos, los vídeos. Los vídeos son de una medida diferente, son más llamativos, son más de publicidad, con cáscaras vacías. Es también publicidad, pero también explicamos un poquito cómo funciona toda la historia. Y como retos nos queda, aparte de poder continuar con todo esto, porque, nos ha dicho, pero que el concurso es de 5 años, que terminaba el 31 de diciembre de este año, pero tenemos una prórroga de 3 años más, con lo cual nos quedan todavía 3 años más para poder trabajar más en todo esto. Y uno de los retos, por ejemplo, que estábamos hablando el otro día, es conseguir hacer funciones para respiro familiar, sobre todo las infantiles que hacemos de títeres, para que puedan venir los fines de semana. Y más o menos esto es todo lo que es el Centro Dramático Nacional. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Pasamos a la continuación con Santiago Moreno, que es el presidente de la Fundación Vodafone. Director general, perdón. Muy bien, pues muchísimas gracias. General, muchas gracias por acogernos. La verdad es que el auditorio y el museo es un marco ideal para estas jornadas. Y muchísimas gracias, Belén, por 2 cosas. Una, por invitarnos. Si no nos hubiese invitado, hubiésemos venido. Así ha sido más amable. Y segundo, por ser tú la última, porque de momento hay 2 cosas entre el café y la audiencia, que somos tú y yo. Dentro de un rato serás tú sola la que quedes entre el café y la audiencia. No es por meter presión. Yo, para adaptarme a la presión, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a la última slide, os cuento la última slide, y cuando el moderador de la mesa me dice que me calle, pues si he podido, voy a ir de atrás para adelante. ¿De acuerdo? Y de atrás para adelante, yo hoy solo tenía como objetivo compartir con vosotros 3 tesis. Yo creo, estoy muy convencido de que la accesibilidad a la cultura solo es posible gracias a la tecnología de la información y la comunicación. O dicho en negativo, si no hubiésemos tenido la tecnología de la información y la comunicación, no podríamos retarnos a completar la accesibilidad a la cultura.
luego lo discutimos. Mi segunda idea es que si la anterior es cierta, entonces las empresas que manejamos tecnologías de la información y la comunicación tenemos una enorme responsabilidad, una gran oportunidad, pero una enorme responsabilidad, porque podríamos ser lo único que se interpusiese entre las personas con discapacidad y la cultura, o dicho en positivo, somos los que podemos hacer el puente entre las personas con discapacidad y la cultura. A lo mejor os parece un poco exagerado, pero luego podemos pensar sobre ello. La tercera es un poco más sofisticada y además es que voy a cambiar la frase, porque como has hablado de una mirada diferente en el sentido, evidentemente, en otro sentido, en realidad esto habla de una mirada diferente. La transformación digital de la cultura nos invita, nos reta a todos a intentar planificar, fijar objetivos, desarrollar soluciones de una manera diferente. Con lo cual, estas son mis 3 conclusiones a las que llego a través de los siguientes pensamientos. Imaginaros en el lado de vuestra derecha, que nos hubiésemos quedado con el tocadiscos y el proyector de Super 8. ¿Dónde ponemos el listón de accesibilidad? Si solo tenemos esas herramientas, ¿dónde os parece razonable que pongamos el listón de accesibilidad para una persona ciega? Podemos poner marcas en los botones, podemos hacer algunas cosas, pero tampoco mucho. Bueno, y para una persona sorda, ¿qué hacemos? Tenemos varias cintas, ahora pongo quita cinta, pon subtitulado. Claro, a la derecha, aunque la imagen no es muy buena, la verdad es que no quería irme a ninguno como aspecto comercial, ni quería tomar partido por ningún media player accesible, y he puesto uno así, me ha quedado un poco feo. Pero claro, si pensamos en términos de acceso a los contenidos audiovisuales en el mundo de Internet, el listón que podéis proponer para acceder a la cultura es radicalmente distinto del listón que teníamos sin el mundo digital. Pero, bueno, eso mete una enorme responsabilidad a los productores de contenidos digitales, mete una enorme responsabilidad a los diseñadores de webs a la hora de elegir qué es lo que ponen en la web o con qué se conectan o se dejan de conectar. Nos mete una enorme responsabilidad a ese lado de la industria. Y, por supuesto, nos ayuda o nos anima a pensar diferente. Antes hablábamos de las estadísticas, de en el TDT cuánto subtitulado hay. María Luisa ha comentado que ahora, afortunadamente, ya en los repositorios de algunas de las televisiones, cuando llega el contenido al repositorio, ya va el subtitulado. Sorprendentemente, antes, por una mera cuestión de formato, se perdía el subtitulado. A lo mejor la métrica ya no es cuántos minutos de TDT están subtitulados. Sobre todo con esta audiencia, si me gustaría primero hacer una estadística de cómo accedéis vosotros a los contenidos audiovisuales, porque si no es por la TDT, pues esa métrica probablemente se nos esté quedando obsoleta y tengamos que pensar en otras cosas. Pero si me da tiempo alguna transparencia más, me voy a la anterior, y en la anterior sale mucho más el mundo del teatro. La derecha, la verdad es que no iba de eso, pero intenta representar un teatro subtitulado en el mundo no digital. Y en el mundo no digital, un teatro no subtitulado tendría que ser algo así. La mitad del escenario con gente con carteles que los va cambiando. Los objetivos que nos podemos plantear son muy poquitos, ¿de acuerdo? En esa dirección. En un mundo con tecnología, bueno, pues la representación del subtitulado más integrado son las gafas. Ya sé que todavía no las tenemos todavía finas, pero por representar dónde podemos poner el listón del mundo de la cultura transformado digitalmente. Pero de nuevo, si esto es así, si la audiodescripción, el subtitulado que nos contaban en la presentación Ángel sobre el CDN, si esto es así, claro, te meten un montón de presión, porque antes no se podía, pero es que ahora se puede. Y lo mismo nos ocurre a los que estamos en el lado de proporcionar la tecnología. Por ejemplo, si fuésemos a subtitular a base de carteles, a lo mejor solo se podía alguna de las sesiones, además hay que cambiar la configuración de la sala para que quepan todos los cartelones y cosas de esas.
Oye, ahora igual deberíamos subtitular y audiodescribir todas las ejecuciones de la misma obra. Claro, el listón ha subido y eso nos presiona a los que estamos en este lado. Pero además es que cambia el paradigma. Y entonces CDN se atreve con retos mucho más agresivos y se mete en las cáscaras vacías, se mete en otras aventuras en las que probablemente antes de esta transformación ni se lo hubiese imaginado que iban a estar por ahí. Por cierto, antes María Luisa ha comentado, y yo creo que eso está muy bien, las cadenas y los incidentes tecnológicos que ha habido y la resolución en primera llamada, está fenomenal. CDN no estaba en la lista porque es que creo que no han tenido ninguna incidencia. Con lo cual, en ese tipo de listas también hay que añadir los que no están porque lo han hecho todas las veces bien. Como me llaman al orden, me voy a solo una más y además muy rápido. Wikipedia, Enciclopedia Británica, que es un buen ejemplo de accesibilidad. ¿Cómo se podía poner la Enciclopedia Británica en braille? Creo que no se podía. ¿Cómo podemos manejar las enciclopedias, el acceso a esa parte de la cultura? A través de Wikipedia. Pero sobre todo lo ponía por una cuestión. Os recomiendo que os leáis un artículo. Aquí no aparece en carta. Muchos no sabéis lo que es en carta, los más antiguos sí. Pero en carta está justo a mitad de camino de la Enciclopedia Británica y Wikipedia. Ya hay un artículo de Enrique Dans contando la historia de Encarta. Luego, o ahora mismo, lo podéis buscar, poner Enrique Dans Encarta. Lo quería contar sobre todo por lo que supone de una mirada diferente, que además yo creo que la profesora Covadonga y Miguel Ángel, en el estudio que han hecho, han tocado precisamente ese punto de hacer las cosas distinto. Encarta intentó digitalizar la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica se negó. Entraron en una lucha comercial. Finalmente, Encarta salió a la luz desde Microsoft con una propuesta. Y entonces el argumentario de la Enciclopedia Británica es: ahí no publica ningún premio Nobel, no tenéis 1.500 catedráticos como tengo yo, eso va a ser un fracaso. Encarta se comió a la Enciclopedia Británica. Pero Encarta no era consciente de que la contribución online, la posibilidad de tener millones de contribuyentes en los artículos, era todavía más valioso que el modelo que ellos estaban manejando. Encarta quebró, Microsoft la ha cerrado y ahora se ha quedado Wikipedia. No basta con escanear y poner en digital el mundo real. Hay que hacer algo más, hay que mirarlo distinto, plantearse distintos objetivos. Pues nada, disculpar porque creo que me ha pasado un poquito de tiempo y no me quedan muchas más transparencias acertadas. Luego a lo mejor descubrimos alguna cosa más. Disculpar y gracias. Muchas gracias. Siento lo de las pisas siempre llegan al final. Dejamos la palabra a Belén Ruiz. A Belén Ruiz. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que como estoy en el tiempo de descuento y como ya acá prácticamente lo habéis contado todo, voy a intentar ser muy breve. Aquí se han planteado grandes proyectos y grandes retos. La cuestión estaba, y Ángel Murcia me lo decía al principio de este recorrido, hacemos sesiones accesibles y la gente no va. Y lo mismo nos decían en el cine, hacemos sesiones de cine accesible y la gente no va. Y hay museos accesibles que no son visitados por las personas con discapacidad. Y entonces, claro, esto era la pescadilla que se muerde la cola. Las personas con discapacidad no iban al cine, no iban al teatro, no iban a los museos, porque no disponían de servicios. Vais a perdonar la voz, porque es que ya a estas horas me queda poca. Pero ya no disponían de los servicios necesarios para poder disfrutar de una manera compartida con el ocio y la cultura. Claro, como ellos no lo sabían, pues tampoco iban al cine cuando empezó a haber esos servicios. Y por eso nosotros nos animamos a recoger toda la oferta cultural accesible que había en el territorio nacional para que así, por lo menos, las personas con discapacidad pudieran saber a qué sesiones accesibles iban y a qué museos podían visitar de manera que fueran accesibles para cada uno de ellos.
En este contexto nace la Agenda Cultural Accesible, que es un lugar de todos, donde contribuyen todos y recogemos la información. Por supuesto, tenemos las obras de teatro, tenemos los museos que tienen sesiones accesibles, y esto se hace en respuesta a la Estrategia Española Integral de Cultura para Todos. En esta estrategia se dice que hay que informar a las personas con discapacidad, y lo que sí que hemos visto que la creación de esta agenda, que lo único que hace es recoger pues toda la información sobre las películas, exposiciones o eventos accesibles, especificando concretamente qué servicios tienen de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan gestionarlo a través de su aplicación que está asociada o a través de la página web. De esta manera, cuando yo voy por la calle y estoy en Toledo, yo puedo seleccionar la provincia de Toledo el día de hoy y ver qué oferta cultural accesible hay. Hombre, esta agenda además también nos ha servido y nos resulta muy útil como observatorio. Esta agenda no sería posible sin la colaboración de todos los usuarios. No voy a ponerme a comentarlos, pero todos han pasado por estas mesas, que son los que están haciendo cultura o promocionando la cultura accesible. Pero es que también nos sirve como observatorio. También sabemos, fijaros, cuando empezamos con la Agenda Cultural Accesible en el 2014, había 500 sesiones de cine accesible. Bien, en el 2015 ya había 50.000. Y en lo que llevamos de 2016 hemos observado ya 40.000 sesiones de cine accesible. Y están repartidas, pues como pone aquí, si vemos en el 2015, en enero arrancamos con muy pocas sesiones y, como veis, pasamos a sesiones hasta 10.000 en el mes de noviembre. Hay una pequeña baja en el mes de diciembre, pero digamos que el repunte es muy importante. Ocurre lo mismo con los museos o con los eventos culturales. Como vemos, la accesibilidad hoy a la cultura es una realidad, y nosotros lo único que hemos intentado con esta agenda cultural es haceros llegar a todas las personas interesadas la información para que podáis asistir a ella. Si lo vemos por comunidades autónomas, como veis este reparto, que estos son datos del año 2016, pues este reparto no es igual, pero es que es verdad que tampoco son iguales las distribuciones de salas o de sesiones en todas las comunidades autónomas. Si lo intentamos ver, no lo veo muy bien. Me lo he puesto aquí en el iPad, pero espero que vosotros sí lo veáis. Veis que hay algunas comunidades autónomas como Madrid que hay un número de sesiones accesibles muy importante. Hombre, también esto es debido a que hay muchas más salas de cine y hay muchas más sesiones de cine que se están proyectando, llegando hasta pues unos 60.000 sesiones, a unas 16.000 sesiones en la Comunidad de Madrid. En otras comunidades pues están mucho más repartidas. En Galicia hay 6.000, no lo veo, pero no quiero entretenerme mucho, además, porque creo que no vamos muy bien de tiempo. Aquí lo tengo. Bueno, en Galicia habría 6.632 sesiones de cine por 1.428 que habría aquí en Castilla-La Mancha. Teníamos dos museos accesibles, o tenemos, dos funciones de teatro accesible, y tenemos, fijaros, 5 museos en Castilla-La Mancha que son accesibles. En Madrid habría 21, habría 55 eventos culturales accesibles en Madrid por 4 eventos culturales accesibles que había hasta el momento de la consulta, que fue finales del mes de septiembre, en Castilla-La Mancha. Como veis, hay mucha oferta cultural accesible, pero todavía, creo, y yo quiero ser crítica, todavía tenemos una responsabilidad, y es que esta distribución debería ser mucho más regular a lo largo de todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque así cualquier persona en cualquier comunidad autónoma podría tener un acceso a eventos culturales que fueran accesibles. Ya me he pasado de tiempo, seguro. Yo había dicho que iba a tener 1 minuto para intentar recuperar, pero un poco lo que quería daros la visión, un poco para resumir lo que se ha hablado en esta mesa, es que cada vez, como decía Santiago, la tecnología nos ayuda y nos aporta soluciones para que la cultura sea una realidad o sea accesible para todas las personas.
que esa cultura sea mantenida a lo largo del tiempo, como hemos visto en la gráfica anterior, que haya una oferta durante todos los meses del año. Y ya lo que nos queda por hacer, que esa oferta se distribuya de una manera más uniforme a lo largo de todas las comunidades autónomas. Ha sido buena, ¿no?